Las grandes voces del cielo resuenan como el sonido de la trompeta y los coros de los ángeles se congregan. En varias oportunidades traje a leer material de Ramatiz. Creo que me pareció importante que sepan, tengan conocimiento de quién es Ramatiz. Él es un ser espiritual que se manifiesta por psicografía a cargo de Ercilio Máez y un grupo de personas pertenecientes a la institución y editora Divino Maestro. Esto es en Brasil. Las obras se realiza y edita para la divulgación exclusiva de las verdades morales y espirituales consagradas en el Evangelio de Jesús. En su última encarnación, Ramatiz vivió en Indochina, en el siglo X, y fue instructor en uno de los muchos santuarios iniciáticos de la India. Era muy inteligente y desencarnó bastante joven. Fue adepto de la tradición de Rama en aquella época, cultivando las enseñanzas del reino de Osiris, el Señor de la Luz, en la inteligencia de las cosas divinas. Más tarde, en el espacio, se unió en un grupo de trabajadores espirituales cuya insignia en el lenguaje occidental era conocido bajo la pintoresca denominación de Templario de las Cadenas de Amor. Los que leen los mensajes de Ramatiz y están familiarizados con el simbolismo de Oriente saben bien lo que representa el nombre de Ramatiz, como era conocido en los santuarios de la época. Es casi una llave, una designación de jerarquía y dinastía espiritual. Después de someterse a ciertas disciplinas iniciáticas en la China, fundó un pequeño templo en la India. En ese templo trató de aplicar a sus discípulos los conocimientos adquiridos en innumerables vidas anteriores. Vivió en la Atlántida. En esa época era profundamente dedicado a las matemáticas y las llamadas ciencias positivas. Posteriormente, su pasaje fue en Egipto. El templo de Ramatiz fue erguido por las manos de sus primeros discípulos y admiradores. Algunos de ellos están actualmente reencarnados en nuestro mundo y ya reconocieron el antiguo maestro. Sin embargo, habiendo desencarnado muy joven, Ramatiz enseñó a 72 discípulos que, después de haber desaparecido el maestro, no pudieron mantenerse a la altura del patrón iniciático original. Eran adeptos provenientes de diversas corrientes religiosas y espiritualistas de Egipto, India, Grecia, China y hasta de la misma Arabia. Apenas 17 consiguieron alcanzar el último grado de aquel ciclo iniciado. Estos discípulos desenvolvieron sus conocimientos sobre el magnetismo, astrología, clarividencia, psicometría, radiestesia y asuntos quirológicos, estudio de las líneas relacionado a la filosofía del doble etérico. El doble etérico es otro de los cuerpos, llamado doble etérico, del cuerpo espiritual. Ellos hacían análisis, asuntos quirológicos, como la quiromancia en las manos, pero acá es en el doble etérico. Los más capacitados lograron éxitos dominando los fenómenos de levitación, ubicuidad, capacidad de estar presente en varias partes al mismo tiempo, videncia y psicografía de los mensajes que los instructores enviaban para aquel centro de estudios espirituales. Mas el principal toque personal
que Ramatiz desenvolvió en sus discípulos, en virtud del compromiso que asumiera, fíjense en lo que dice, principal toque personal de Ramatiz en sus discípulos, en virtud, nuevamente aparece lo que siempre dice el Maestro Jesús, en virtud del compromiso que asumiera él, ¿no? Fue el tenor universalista, la vocación fraterna, crística, para con todos los esfuerzos ajenos en la esfera del espiritualismo. La vocación fraterna, crística. Él nos admitió siempre que sus íntimos y verdaderos admiradores son también incondicionalmente simpáticos a todos los trabajos de las diversas corrientes religiosas del mundo. No hay diferencia, no hay desigualdad. A todos se le da el mismo y la misma importancia, la misma valoración. Fíjense lo que sigue. Se revelan libres del exclusivismo doctrinario o de dogmatismo, y son devotos con entusiasmo para cualquier trabajo de unificación espiritual, entre los hombres. Lo que menos les preocupa son las cuestiones doctrinarias. Claro, porque justamente algunas doctrinas, distintas filosofías son precisamente distintas porque todavía no han llegado al núcleo de la cuestión, que es la igualdad, el conocimiento verdadero, de toda la existencia, todo lo que existe en el cosmos. Lo que menos les preocupa son las cuestiones doctrinarias de los hombres, porque están inmensamente interesados en los postulados crísticos. Fíjense en el apoyo a Cristo. Nos dice textualmente Ramatiz: les sirve el ambiente del templo protestante, la bóveda de la iglesia católica, los salones de los teosofistas, la labor fraternista Rosacruz, el campamento krishnamurtiano, la penumbra de la sesión espírita, el canto de los salvacionistas en las plazas públicas, la ruidosidad de la umbanda, las posturas musulmanas, los lamentos mosaicos, el silencio de los yogis, el sincronismo de las manifestaciones o las estrofas mántricas de los iniciados. No les preocupa que los hombres se involucren tratando de solucionar los misterios de la vida. Sienten la realidad continua del espíritu que solo les inspira el amor y la fraternidad en cualquier momento y en cualquier lugar. Respetan y comprenden la necesidad que los hombres sienten de buscar la verdad. No se adaptan a exclusivismo alguno y evitan que los postulados doctrinarios les disminuya la libertad de la razón. A mediados de los 50, sus discípulos se habían extendido a través de nuestro orbe en diferentes latitudes geográficas. De estos, 18 reencarnados en Brasil, 6 en las Américas, sur, centro y norte, y el resto repartido por toda Europa y especialmente en Asia. Hay 2 grandes grupos que operan desde el espacio en favor de los ambientes de la Tierra, actuando en el oeste, en la difusión de las enseñanzas de Jesús, y el otro ligado a las tradiciones iniciáticas y espirituales de Oriente. Después de la fusión de estos 2 grupos de fraternidad, se consolidaron mejor las características psicológicas y el propósito de sus trabajadores espirituales. Bueno, como vemos,
una vez más trabajan y se confirma en lo dicho, el trabajo fraterno que se realiza desde lo espiritual, tal como lo decía María, ¿no? Que en la tierra se producen acciones también apoyadas por todos los seres espirituales que están a nuestros alrededores, y trabajando en distintas partes del mundo, unificando, como dice, fusionando las distintas ideas y sacando de ambas la verdad, porque como todos siempre decimos, hay claros todavía en la tierra, hay claros y oscuros que hay que vislumbrar, que hay que apartar para poder encontrarnos en un camino más seguro. Recordemos que la confianza y la certeza en la fe se obtiene a través del conocimiento, de la comprensión de las causas, de la comprensión de la verdad y de la luz. Será entonces hasta la próxima semana. Bendiciones para todos y a cuidarse y amarse.